bienvenidos a En Dos Continentes. Bueno, ahora sí que sí, toda España ha vuelto al trabajo después de las vacaciones de Semana Santa. ¿Hurra? En fin, cuéntenme, ¿dónde han estado de vacaciones? ¿Dónde han ido a relajarse y desconectar un poco del agobio laboral? Esperen, les voy a hablar yo de un lugar, una ciudad conocida mundialmente y no solo por la canción de Camila Cabello, La Habana. Unana. Sí, la capital cubana ha ocupado de la noche a la mañana cientos de titulares. ¿Por qué? Por una enfermedad que se llama igual. Contraer el conocido como síndrome de La Habana es sencillo. Escuchan un ruido agudo y de pronto tienen esta retahíla de síntomas. Los agudos, precisamente un sonido agudo y dolor auditivo, pérdida de audición, presión intensa o vibración en la cabeza, dificultad en la memoria o en la concentración, problemas visuales y náuseas. ¿Que la cosa va más? Pues se pueden encontrar con un dolor de cabeza crónico, pérdida de memoria, insomnio, depresión o falta de equilibrio. O sea, que no es una tontería precisamente. Bien, ¿y de dónde diablos viene esto? Bueno, este síndrome ha recibido continuamente la calificación de incidentes anómalos, pero ¿lo son? El programa 60 Minutes de la CBS ha tratado de responder. Y lo ha hecho juntando a exagentes de la CIA, el FBI, miembros del Departamento de Defensa y agentes gubernamentales. La crème de esos asuntillos que quizá no mola demasiado que sepamos. Bien, el primer entrevistado es un señor llamado Greg Ed Green, un ex investigador del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que tenía esto que decir sobre el síndrome de La Habana. ¿Estamos siendo atacados? Yo opino que sí. ¿Por qué? Por Rusia. Pues ala. Según Ed Green, de episodio anómalo, nada. Este síndrome no sería otra cosa que una especie de arma biológica rusa que tendría el objetivo de atacar a los diplomáticos estadounidenses. Porque sí, este es un síndrome presente fundamentalmente en agentes gubernamentales. Bien, pero ¿seguro que es Rusia la responsable? Ed Green ve un patrón en los contagiados. Esto no le estaba ocurriendo a nuestros peores agentes o de medio rango. Esto le estaba ocurriendo a los agentes del 10 o 5% mejor en la Agencia de Inteligencia de Defensa. Y de forma consistente, había un nexo con Rusia. Había un ángulo en el que habían trabajado contra Rusia, se habían centrado en Rusia y les había ido extremadamente bien. ¿Cuál ha sido el impacto en la seguridad nacional estadounidense? El impacto ha sido que los agentes de inteligencia y los diplomáticos que trabajan fuera están siendo apartados de su puesto por lesiones neuronales. Se les está neutralizando. Es decir, que según Ed Green, y ya que hablamos de la crème, son precisamente la crème de los agentes estadounidenses especializados en Rusia los principales afectados por el síndrome de La Habana, que apareció por primera vez, seguro que no lo adivinan, en La Habana. Claro, ahí el nombre. Bien, esto fue en el año 2016, cuando Estados Unidos parecía estar buscando una mejora de relaciones con Cuba. No fue el único episodio. Ese mismo año se detectaron casos en China. Sí, por parte de diplomáticos estadounidenses. Y la cosa es que este asunto pareció morir allí hasta 2021. Cierta preocupación hoy en el tour de Kamala Harris. El vuelo de Singapur a Vietnam se ha retrasado varias horas debido a que un diplomático estadounidense tuvo que ser evacuado de Hanoi este fin de semana por una enfermedad misteriosa que podría estar relacionada con el llamado síndrome de La Habana, que ha afectado a varios diplomáticos estadounidenses. Sí, 5 años después, y con un demócrata al mando de nuevo, por cierto, el caso volvió a resurgir. Concretamente en el viaje de Kamala Harris a una nación que, al igual que Cuba, también era enemiga histórica de Estados Unidos, pero cuyas relaciones prometían mejorar. Vietnam. Claro, pero seguro que hay algo que no les cuadra a ustedes. Pero vamos a ver, gafitas. Que hoy sí me las he traído, ¡vamos! Si has dicho que Rusia es una de las sospechosas, ¿cómo han salido los casos en Vietnam entonces? Muy buena pregunta. Dejemos que la productora de 60 Minutes la conteste. Ha habido cierta preocupación hoy en el tour de Kamala Harris. El vuelo de Singapur a Vietnam se ha retrasado varias horas debido a que un diplomático estadounidense tuvo que ser evacuado de Hanoi este fin de semana por una enfermedad misteriosa que podría estar relacionada con el llamado síndrome de La Habana, que ha afectado a varios diplomáticos estadounidenses. Sí, 5 años después, y con un demócrata al mando de nuevo, por cierto, el caso volvió a resurgir. Concretamente en el viaje de Kamala Harris a una nación que, al igual que Cuba, también era enemiga histórica de Estados Unidos, pero cuyas relaciones prometían mejorar.
Vietnam. Claro, pero seguro que hay algo que no les cuadra a ustedes. Pero vamos a ver, gafitas, que hoy sí me las he traído, ¡vamos! Si has dicho que Rusia es una de las sospechosas, ¿cómo han salido los casos en Vietnam entonces? Muy buena pregunta. Dejemos que la productora de 60 Minutes la conteste. Una de las teorías que manejaba una de nuestras fuentes era que se había dado algún tipo de tecnología a los propios vietnamitas y se les dijo: utilizad esta tecnología para ver qué podéis aprender de los estadounidenses antes de la visita de la vicepresidenta. Pero ellos no sabían que dicha tecnología podría herir a la gente contra la que lo usaban. Así que Cristo encontró un correo que podría indicar que esa teoría es correcta. Bien, han oído bien. Sí, el siguiente señor del que vamos a hablar se llama Cristo. Aunque, ojo, este tiene una H en su nombre. Cristo Grozev es un tipo especializado en Rusia. Trabaja en diarios como Der Spiegel o The Insider, hablando sobre los secretos del país dirigido por Vladimir Putin. Y sí, el señor Grozev habría descubierto un correo que argumentaría que la hipótesis que acabamos de escuchar no es tan alocada. El incidente fue en agosto y el correo es de marzo de ese mismo año y fue enviado por el Departamento de Defensa de Rusia. Llegamos a la conclusión de que la inteligencia rusa recibió el permiso de Vladimir Putin para dar tecnología exclusiva, que solo los rusos habían desarrollado, a sus amigos en los servicios de seguridad vietnamitas. Y parte de esta se refiere a emisores acústicos y equipo de alta frecuencia para la detección de movimiento y cambios en el cuerpo humano. Y esos suelen ser los rasgos de una operación ofensiva con componentes físicos similares. ¿Crees que los rusos están enviando esta tecnología a otros gobiernos amigos? Creo que Rusia está ayudando a otros gobiernos con operaciones que esos gobiernos querrían hacer por sí solos, para establecer una lealtad cuando Rusia necesita ayuda con operaciones en su territorio. Es decir, que el Kremlin habría dicho algo así como: ¿que no os fiáis de los estadounidenses? Pues os dejamos esta cosita por aquí para que veáis de qué palo van. ¿Qué pido a cambio? Nada, nada. Bueno, a ver, si necesitamos que nos hagáis un favorcillo os lo decimos, pero eso no va a ocurrir. ¿Que si atenta contra la salud de los americanos? No. Y ya saben lo que decía Homer Simpson después. Bien, y luego está la cuestión de por qué esto ha sucedido en Vietnam. Bueno, yo ya se lo he introducido, pero dejemos que un experto en la materia nos lo cuente. Vieron que nos acercábamos cada vez más a Cuba y querían detenerlo. Esta era el arma perfecta para conseguirlo, y la usaron bien. Después trataron de hacer lo mismo en Vietnam, torpedeando el viaje de la vicepresidenta Harris a Vietnam. ¿Por qué? Porque ella estaba allí para establecer una alianza estratégica anunciada entre Hanoi y los Estados Unidos. Un aliado de Rusia desde hace tiempo. Y aquí llegan los Estados Unidos y es la misma historia. Atacan a nuestra gente y la escala con la que lo hicieron fue bastante impresionante. No, de ese no os hagáis amigos. Ah, ¿qué queréis? Ok, sin problema. Bien, de nuevo esto fue en 2021. Han pasado casi 3 años. ¿No ha ocurrido nada más relacionado con el síndrome desde entonces? Por primera vez informamos de que ocurrió un incidente de este tipo en la cumbre de la OTAN del año pasado en Lituania. Una cumbre que se centraba en su mayoría en la invasión de Ucrania por parte de Rusia y a la que acudió el presidente Biden. Múltiples fuentes nos cuentan que un oficial de alto cargo del Departamento de Defensa padeció los síntomas y buscó tratamiento médico. Le dijimos a Greg Edgren lo que habíamos descubierto. Esto me dice que Moscú no tiene barreras a la hora de actuar o a quién atacar. Y si no lo afrontamos pronto, esto va a ponerse peor. Sí, según Ed Green, habría casos que habrían afectado a diplomáticos estadounidenses en la cumbre de la OTAN de Lituania a la que fue Joe Biden. Sé que está feo, pero uf por no ser en la de Madrid. Bien, solo por aclarar, todo esto lo decimos en caso de que sea cierto, por supuesto, porque para serlo hay que señalar a los culpables. Y ya que el señor Cristo es el experto, ¿tienes algún sospechoso? Grozev fue el primero en descubrir la existencia de una unidad secreta de inteligencia de Rusia, conocida por un número, 29155. Es gente entrenada para ser versátiles. Son operadores de asesinatos y sabotajes. Están entrenados en contravigilancia, explosivos o la utilización de veneno. Y equipo tecnológico que pueda herir a los objetivos.
Vale, o sea que Cristo señala a una unidad rusa secreta que tiene el objetivo de destruirnos a todos. Maldita sea, ¿dónde está Harrison Ford como presidente de los Estados Unidos para protegernos? En fin, esas son unas acusaciones muy graves, señor Grosjean. ¿Tiene pruebas? Cuando lo vi tenía lágrimas en mis ojos porque estaba detallando lo que estaban haciendo. Es un informe de un oficial de la unidad 29155, que recibió una bonificación por un trabajo en el que, cito, tenía las capacidades potenciales de armas acústicas no letales. Ahí está, bien escrito y claro. Es lo más cercano que podemos tener a una receta de esto. Vale, yo solo preguntaba si tenías pruebas. Ya veo que eso parece. Sí, según el correo descubierto por Grosjean, la unidad 29155 estaría implicada en la propagación de este síndrome. Bien, vayamos a miembros en concreto, porque por guay que pueda parecer que nos dirijamos a unidades secretas por sus números, necesitamos ejemplos específicos. Bien, la mujer de un miembro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha hablado sobre un episodio que la siguió hasta casa. Bajé por las escaleras y miré nuestra cámara de seguridad, que está al lado de nuestra puerta principal, para ver si había alguien fuera. Había un vehículo justo en la puerta. Le hice una foto y me di cuenta de que no era un vehículo que reconociera. Te dimos esta foto de Albert Averianov. Y esta es la que te enviamos. Lo hicisteis. ¿Se parece al hombre que viste en la puerta de tu casa? Totalmente. Bien, es cierto que el nombre del sospechoso de Cádiz no parece precisamente, pero ¿quién es Albert Averianov? Albert Averianov. Su nombre aparece en los manifiestos y registros de llamada, junto a miembros conocidos de la unidad 29155. Es también el hijo del comandante de la misma. Toma ya, el hijo del jefazo. Fantástico trabajo. Bien, ¿creen que es suficiente? No, vamos con otro ejemplo. Vamos con un caso que habría estudiado la CIA. Un caso que comienza con una persecución. En 2020, en el oeste de Florida, los agentes trataron de detener a un Mustang por su velocidad. La persecución duró 15 millas, hasta que se vio obligado a detener en el camino. El registro del coche encontró registros bancarios. Y este aparato, que parece un walkie-talkie, puede borrar los datos del coche, incluyendo su registro en el GPS. También había un pasaporte ruso. Bueno, puede que este sea un cúmulo de coincidencias. Hablemos con los protagonistas. ¿Quién es el caballero que conduce el coche que quería imitar a Carlos Sainz? Atentos, porque la historia no tiene desperdicio. Me llamo Vitali, V-I-T-A-L-I. Vitali Kovalev. Era el conductor. Era de San Petersburgo, la de Rusia, no la de Florida. Kovalev emigró a los Estados Unidos y comenzó a trabajar como chef en Nueva York y Washington, D.C. Incluso apareció a la izquierda en un espacio de televisión. Estas son las recetas gracias a nuestro magnífico chef. Pero Kovalev era en realidad un ingeniero eléctrico del ejército de Rusia con la etiqueta de Top Secret. ¿Puede alguien como Kovalev decidir dejar todo y hacerse chef? No es algo sencillo dejar eso atrás. Una vez estás en el ejército y te han entrenado en defensa y han invertido en ti, permaneces allí el resto de tu vida. A menos de que te entre el apetito. Por la cocina, supongo. Ahí le tienes al tío, saludando desde la televisión estadounidense y todo, marcándose un Leonardo DiCaprio en Atrápame si puedes ante las narices del mismo gobierno. Y es que, claro, de nuevo, si todo esto es verdad, el gobierno de los Estados Unidos no va a quedar como demasiado inteligente, precisamente. Pero vayamos a la cuestión. ¿De verdad Rusia podría ser responsable del síndrome de La Habana? Ha sido el consenso global de la comunidad de inteligencia desde marzo de 2023 que es improbable que un adversario extranjero sea responsable de estos incidentes anómalos. Ah, bueno, pues ya está. Si el gobierno dice que no pasa nada, pues no pasa nada. Si por eso destacan los gobiernos, por decirnos la verdad. Venga, que el Día de los Inocentes en Estados Unidos fue el 1 de abril. Pero preguntemos a los protagonistas de nuevo. Señor Grosjean. Una vez admites que esto ha ocurrido, es como una caja de Pandora.
requiere que reconozcas el hecho de que tu archienemigo ha actuado contra tu gente, contra tus servicios de inteligencia, en tu territorio. Y esto no sería otra cosa que una declaración de guerra. El gobierno de los Estados Unidos requiere un nivel altísimo de certidumbre para admitir esto, porque la reacción que la seguiría no tendría comparación. Vale, certidumbres antes que alarmismo. Hechos antes que empezar a gritar como locos anunciando que el apocalipsis se acerca. Me gusta. No es la única teoría. Sin embargo, Greg Green señala a otro lado. De hecho, lo hace a varios. El gobierno de los Estados Unidos ha repetido que es improbable que exista una campaña sostenida por parte de Rusia o cualquier otro país. Cuando oyes eso, ¿qué piensas? ¿Está ocurriendo en América del Sur? ¿Está ocurriendo en África? ¿Europa, Asia o Australia? Para mí, me suena a amenaza global. Y creo que Rusia está detrás de esto. Bien, Rusia, por supuesto, ha negado todo esto. Pero ¡hala! Este es el panorama. ¿Quién tiene razón? ¿Es cierto lo que nos cuentan afirmando que Rusia es la responsable del síndrome de La Habana? ¿O nada de eso es lo correcto? Trataremos de resolver la incógnita en un nuevo programa de En Dos Continentes, en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces.